En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero se encuentren excelente. Ya es viernes y nos da mucho gusto tenerlos en un webinario más de Medical Expo. Mi nombre es Gabriela Cervantes y les doy la bienvenida. Quiero darles el anuncio que ya pueden hacer su registro en la sexta edición de Medical Expo en Guadalajara, que será en Expo Guadalajara los días 20, 21 y 22 de marzo. Y en la página de Medical Expo pueden generar su registro, al igual en este webinario les estaremos colocando el link de registro en nuestra bandeja de mensajería. Les recuerdo que durante esta presentación pueden hacer las preguntas sobre el tema y sus comentarios y nuestro invitado estará respondiéndolas al finalizar su presentación. Bien, pues le damos la bienvenida el día de hoy al doctor Florentino Holguín Hernández, traumatólogo y ortopedista, miembro y sinodal del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, titular del capítulo de Ortopedia Geriátrica del Colegio, profesor adjunto del curso de especialización de Ortopedia y Traumatología de la UNAM, profesor titular del módulo músculo-esquelético del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, jefe de ortopedia del Hospital Pediátrico Geriátrico San Juan de Aragón de la Secretaría de Salud de Ciudad de México. Les comparto que el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, que el día de hoy representa el doctor Florentino, es una organización reconocida por su trascendencia histórica en la ortopedia y traumatología en México, con la visión de promover el estudio, investigación de la ortopedia en todas sus ramas, mediante el desarrollo de actividades académicas, científicas y tecnológicas que va dirigido a todos los médicos de esta especialidad en todo el país. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor con el tema osteosarcopenia geriátrica. Adelante, doctor. Muchas gracias por su presencia. El público es suyo. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, le Muchas gracias escuchamos. por recibirme, colegas, en su amable auditorio. Y vamos a empezar con este interesante tema que se llama osteosarcopenia, un nuevo síndrome geriátrico. Para el 2005 y el 2050, las proyecciones de la pirámide poblacional, como ustedes ya lo saben perfectamente bien, para el 2050 se cree que va a ser un turbante, es decir, vamos a predominar la gente mayor de 45 años. 2005 toda la pirámide era muy ancha para gente joven, adolescentes y niños. Para el 50 ya no, pero en el 2024, independientemente de la proyección, nos estamos viendo que el destino ya nos alcanzó. Somos mucha población ya estimada en geriatría como tal. Esta es la proporción que hizo el INEGI para los diferentes años y para el 18, cómo se encontraba, cómo empezó a aumentar terriblemente la población geriátrica. ¿Cuál es la situación? Que pues es una población que estamos envejeciendo. Estamos envejeciendo y nos están alcanzando las patologías propias del proceso degenerativo como tal del envejecimiento, para lo cual aún no estábamos preparados. Y ahora el esfuerzo de todas las asociaciones y academias es prepararnos para afrontar ese problema del envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento como tal? Es un proceso inflamatorio generalizado a todos los sistemas. Hoy se reconoce y se han dado cuenta que toda la industria farmacéutica, todos sus medicamentos, suplementos, demás, son antiinflamatorios como tal para este proceso. Es un proceso oxidante. Conocemos perfectamente bien cuál es el proceso oxidante de la patología degenerativa, senescente. Cuando la célula entra en senescencia, que debería de ser el vocablo normal del envejecimiento, esta célula a través de la teoría de Hayflick deja de replicarse o lo hace muy lentamente. Nuestros genes empiezan a envejecer y epigenético, todo aquello que está más allá del DNA y gobernado por RNA. Nutricio, desnutrición, todo el mundo conocemos que nuestro paciente mayor ya no come.
Y todo esto da como resultado pues, una falta de respuesta al estrés en general. Esta teoría que ven aquí es una de las teorías genómicas más interesantes del envejecimiento. Genoma lo entendemos como el núcleo celular donde se encuentra el DNA y el RNA, y vemos que está atacado toda la célula que constantemente se replica, que es en replicación como tal, por agentes endógenos, oxidantes, metabolitos, la misma replicación de agentes exógenos, radiaciones, químicos, hasta el celular, dicen, ¿verdad? Pero la célula, este genoma tiene que tener una supervisión y esta supervisión va para tres caminos. No reparación, reparación y la reparación a medias. ¿Qué pasa cuando una célula es reconocida por el supervisor que su replicación estuvo mal? Pues por el mecanismo de la apoptosis debe de morir o puede repararse y esa progenie celular continúa normal. Pero ¿qué pasa si no se repara? Pues se reproduce como una lesión persistente, pero que no es factible su apoptosis. Tiene una señalización que la célula no se muere. Entonces esta célula que se empieza a replicar con ese error tiene un acúmulo de mutaciones y por lo tanto aumenta la incidencia de tumores. Esta es la explicación genómica del cáncer. Es una lesión que en su replicación una célula no tuvo apoptosis y se empieza a replicar. ¿Y qué pasa si la reparación es a medias? Pues hay una interferencia transcripcional de DNA-RNA, hay un declive celular y entonces esta célula se repara con un proceso inflamatorio conocido como necrosis. Y aquí entran todas las itis que nosotros comenzamos, procesos inflamatorios, teoría genómica del envejecimiento. Y entonces nos enseñaron a estudiar hace más de 15 años a los pacientes mayores de edad. Y en nuestro país se considera la tercera edad por estadística después de los 64 años a través de los síndromes geriátricos, que como sabemos es un conjunto de cuadros originados por la unión de una serie de enfermedades que alcanzan una enorme prevalencia en el anciano y que son frecuente origen de incapacidad funcional y social. Esta descompensación en escalera de situaciones sostenidas hasta la fecha nos hace lentos al caminar, pérdida de masa muscular, osteoartritis de las grandes articulaciones, de los miembros inferiores asociada al envejecimiento normal del sistema del equilibrio. Se presenta como una caída cuando el paciente sufre un simple cuadro de gripe. Es decir, este deterioro se nos va a incrementar con cualquier proceso que antes naturalmente soportábamos. Nos han enseñado a agruparlos en síndromes porque es más fácil su estudio. Y hoy se reconocen estos cinco: síndrome de fragilidad, síndrome de inmovilidad de escaras, síndrome de inestabilidad caídas, síndrome de incontinencia urinaria, síndrome de deterioro cognitivo. Y se ha propuesto agregar la osteosarcopenia y uno más que no está aquí, el síndrome de la polifarmacia. ¿Cuánto hemos visto más los colegas que se dedican a la medicina familiar y a la medicina general? El pacientito que nos lleva una receta de 10 medicamentos y que en mucho ese medicamento está provocando cualquiera de estos síndromes. Se presentan después de los 65 años, todos los demás de 80 los tienen, todos uno, los que están hospitalizados en el asilos, lo que hace un deterioro de la calidad de vida y que dependan de otra persona. Presenta cualquier patología y casi cualquier patología de la gente mayor puede encuadrarse en estos síndromes. Y tenemos el síndrome de fragilidad, riesgo de romperse. De repente, inusualmente el paciente se empieza a declinar muchísimo. Fatiga, debilidad, movilidad, se postra y lo lleva inevitablemente a la muerte. Ese síndrome de fragilidad es una ruptura grave en sus procesos homeostáticos de la gente mayor. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? La sarcopenia, la osteoporosis, la osteosarcopenia, la liposteosarcopenia y la osteoporosis, desde un punto de vista netamente ortopédico. Antes los ortopedistas, pues nada más veíamos osteoartrosis, pero hace más de 20 años cambió la visión. Y estas cuatro entidades, estas cinco entidades, hoy en día las tiene que abordar todo médico, equipo multidisciplinario, endocrinólogos, internistas, geriatras, médico familiar, general y el ortopedista, lógicamente. Sarcopenia, osteoporosis, osteosarcopenia, liposuesarcopenia y osteoartrosis, es inevitable que van a aparecer en el ser humano una vez iniciado el proceso de envejecimiento biológico. La pregunta, ¿cuándo empieza el envejecimiento biológico? Pues el envejecimiento biológico hay muchísimas teorías, deterministas, estocásticas, filosóficas, pero Hayflick, el límite de Hayflick, este investigador encontró que una célula, después de 60 replicaciones, empieza a ser senescente. Sus telómeros empiezan a retraerse, lo que ocurre que empieza a fallar la replicación y la apoptosis controlada. Y él calculó por una fórmula matemática que en 37 y 39 años empezamos a envejecer. Y entonces tenemos también esas patologías como primarias y secundarias.
primarias, secundarias, secundarias al envejecimiento como tal. Y aquí la discusión fisiológica y filosófica. Si secundariamente por envejecimiento tengo estoy enfermo, pues aquí nos pasaremos toda la mañana discutiendo si es así o no es así. Pero ¿qué debemos de entender? Que desde nuestro punto de vista de ortopedia, las fracturas de cadera están asociadas con un aumento de la morbilidad y mortalidad terrible. Un año después de una fractura de cadera en una gente mayor, una gente de la tercera edad, bien operado, mal operado, no operado, puede morir el 20% durante el primer año de vida como consecuencia de la fractura. Van a tener 30% de discapacidad permanente, un 40% de imposibilidad para caminar en forma autónoma y un 80% de imposibilidad para llevar a cabo independientemente por lo menos una actividad de vida diaria. Vean lo brutal que es una fractura en una gente mayor. Claro que la cadera afortunadamente no es la más importante. Vamos a entrar en materia. Antes estudiamos sarcopenia. ¿Cómo se concibe la sarcopenia? Después de los 50 años, la masa muscular disminuye de 1 a 2% por año, pero no vamos a ver un deterioro en diámetro y en forma casi hasta después de los 55, 60 años. La fuerza muscular se empieza a perder de esta etapa 1.5% por año y después de los 60 años 3% por año. Y no la puede mantener un buen ejercicio, una actividad, pero finalmente vamos a tener una pérdida. ¿Y qué ocurre con el músculo? A grosso modo empieza a ser reemplazados espacios por grasa. Se le reconocen presarcopenia, sarcopenia y sarcopenia severa. Presarcopenia, baja masa muscular sin impacto en la fuerza o en la función física, pero ya tenemos una pérdida que lo haremos con algunos estudios. Y la sarcopenia, baja fuerza muscular más disminución de la fuerza o actividad física. Ese paciente mayor que ya no camina tan rápido, ya no trota o que ya no puede a veces ni destapar un frasco de medicinas. Y obviamente si tenemos las dos, ya tenemos sarcopenia severa. ¿Qué ocurre en la sarcopenia? Hay una baja desproporción y atrofia de fibras musculares tipo A2 rápidas. Son las primeras que se pierdan. Esas fibras de respuesta rápida. Si hacemos un ejercicio, cuando vamos caminando y es automática nuestra marcha, ¿verdad? Y ya nuestro pie aprendido a nivel de las vías de ascendencia hacia cerebelo y corteza, que ya tengo un patrón de elevación del pie para librar cualquier obstáculo natural, o lo que mis ojos ven, la banqueta, una piedra. Pero ¿qué pasa cuando esas fibras se pierden? Pues esa pequeña elevación o 2 centímetros se empieza a perder y empezamos a tropezar con cualquier cosa en el piso. Fibras 2 se vuelven a fibras 1, que son lentas. Y evidentemente la somatopausia en los hombres, la pérdida de los andrógenos y a lo mejor de los estrógenos, es un declive de hormonas anabólicas que va a cobrar su futuro. Hay una infiltración grasa en los músculos, se disminuye la síntesis de niveles de miocina de cadena pesada y mayor catabolismo proteico. La unidad motora empieza a denervar con el envejecimiento, por lo cual pierde su respuesta y altos niveles de toxinas inflamatorias. Una revista que se llama Edad y Envejecimiento, Xenofón y Colaboradores dieron este bello cuadro de qué es lo que pasa en forma muy resumida con el envejecimiento. Y como lo ven, pues es lo que hemos hablado muy superficialmente. Nutrición, endocrinas degenerativas, desuso. El desuso es lo más interesante que nosotros como ortopedia debemos de ver. La inmovilidad, la inactividad física y la ingravidez debe tener consecuencia en el paciente mayor, así como la caquexia, la desnutrición. ¿Cómo le diagnosticamos? Es una baja muscular que podemos diagnosticar por resonancia nuclear, DEXA por impedancia y demás. Disminución de la fuerza de la presión, fuerza de la extensión de la rodilla. ¿Cómo lo hacemos? Pues que hay tablas, hay algunos aros de fuerza, hay algunos resortes con dinamómetro, y lo que pueden hacer ustedes con un esfigmomanómetro, hacer ustedes su uso de su dinamómetro con el manguito. Lo cierran sin que haya de nada y en una gente joven, menor de 30 años que apriete, y van a ver hasta dónde se eleva su reloj. Y luego lo van agarrando pacientes después de 50 años como un patrón de ya medido y se van a dar cuenta cómo empieza a bajar esa fuerza de presión. Por ahí muchos. Lo más común también es que, a ver, camine 10 metros y camine rápido. Y la gente que va con él me dice, no, ya no puedo tan rápido, me canso, me tropiezo, pasan cosas. ¿Cómo diagnosticamos la sarcopenia? Masa muscular baja, menor fuerza muscular, menor rendimiento físico como una situación formal. Ahora entremos en la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Definiciones, las más comunes. En el cuadro superior izquierdo tenemos un hueso trabecular normal. Recordemos que tenemos dos tipos de hueso. El articular, que es hueso esponjoso,
que es la metáfisis distal, la metáfisis proximal, las vértebras, los huesos coxales, el esternón, y los huesos tubulares largos, todas las diáfisis, son organizaciones diferentes de tejido óseo. ¿Y qué es la osteoporosis? El cuerpo empieza a perder la conectividad trabecular. Y entonces se convierte como el lado izquierdo, delgaditos y se pierden, como si una trave, una columna de carga de una estructura, le empezamos a quitar una a una las varillas hasta que se colapsa, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha definido la osteoporosis una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por baja masa ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, con la consecuente incremento de la fragilidad ósea, que predispone a la falla mecánica, a la fractura. La osteoporosis se define como un trastorno esquelético caracterizado por fuerza ósea comprometida, predisponiendo a una persona a un mayor riesgo de fractura. Todas las definiciones más o menos dicen lo mismo. Mas, sin embargo, mucha gente cuando empezó este lío de la osteoporosis a hacerse público, por ahí de los años 90, pues el consultorio se nos llenaba con gentes de 25 o 30 años, estoy osteoporótico, y pues como decían que te ibas a fracturar, muchos creen hasta que sí iban a. Pues ahí ha tomado su justo nivel que es la osteoporosis. El adulto tiene 206 huesos en nuestro esqueleto. Este esqueleto, el 12% del peso es esqueleto como tal. Por lo tanto, una persona de 75 kilos, 9 kilos de ellos son por su esqueleto. Y recordemos que el esqueleto es una fase orgánica y una fase orgánica. Pero vean el hueso. El hueso está entre la resistencia, entre el acero y el hormigón. Es decir, el hueso es de 5 a 6 veces más superior que el hormigón. El hormigón, que es el concreto que usamos para traves, de losas y demás. Vean la fuerza que tiene el hueso. Obviamente no supera el acero, pero vean la resistencia que tiene a la tracción, a la flexión, a la compresión. Gracias a este acomodo, la imagen de la izquierda, esos círculos concéntricos con su arteria central, es el sistema haversiano, la forma en que se organiza el tejido óseo en las diáfisis como tal. Y el lado derecho vemos cómo se organiza el tejido óseo en las partes esponjosas, donde tenemos hueso trabecular como tal. Pues evidentemente el rey de eso es la molécula de calcio, como lo vemos arriba. Tenemos un calcio sérico de 8,5 a 105 miligramos por decilitro y el iónico de 4 a 5,5. ¿Cuál es la importancia? Pues que la mayoría del calcio está guardado en su almacén fundamental, que es el hueso, y una pequeña parte está disuelto. Ese hueso que contiene nuestro calcio es en un mineral que se llama hidroxiapatita, que es fosfato de calcio en forma cristalina hexagonal solo en ácido clorhídrico, sea 5H, pero tiene fósforo, hidroxilos y calcio. Esto es una fase orgánica que le da esa composición al tejido óseo. Pero ¿para qué quiere nuestro cuerpo calcio iónico o calcio disuelto? Pues para reacciones enzimáticas, potencial de membrana, excitabilidad neuronal, contracción del músculo esquelético, cardíaco y liso, liberación de hormonas, neurotransmisores y otros mediadores químicos, contractilidad y automatismo cardíaco mediante los canales lentos de calcio, esencial en la coagulación sanguínea, remodelado y modelado óseo. Hay un músculo que nunca para, ¿verdad? Que es el corazón. Y muchos más que tienen todo muscular aún dormidos necesitan del calcio iónico para poder efectuar estas funciones de potencial de membrana como tal. Solo entonces no podemos prescindir del calcio iónico disuelto en la sangre. ¿Qué ocurre? Bueno, vamos a ver qué pasó con este calcio. La masa ósea en hombres y mujeres tiene un pico y un declive. Y evidentemente cuando empiece a bajar, empieza el riesgo de fractura. ¿Por qué debemos entender que tiene un inicio, una meseta y un declive? Que tenemos edades fundamentales para los cuales nuestro cuerpo va a adquirir esta masa ósea pico. Y en el ser humano mexicano es entre 19 y 21 años de edad que se alcanza la masa ósea pico. Más sin embargo, la mujer sigue absorbiendo un poquito más hasta por ahí de los 28. En las mujeres, después de los 28 años de edad, todo empieza la pérdida de calcio como tal. Y en los hombres es un poquito más tardía, 45 o 50 años, todo guiado por las influencias hormonales. En este otro cuadro vemos muy interesante que nos tiene tres cosas. Del lado izquierdo, densidad mineral ósea, es gramo por centímetro cuadrado de calcio que tenemos. Del lado izquierdo, tenemos una desviación estándar de 0, negativo 1, negativo 2,5. Se compagina los modernos mediciones de densitometría ósea y abajo edad en años. ¿Qué nos da a entender? 10, 15, 20, 25 años. Que tenemos una edad pico de ascenso, que nosotros vamos a tener nuestro pool de calcio.
Es decir, la cantidad de calcio que nos va a guiar, que nos vamos a tener toda la vida. Una vez que nuestro esqueleto cierra, así le llamamos nosotros, se acabó la absorción de calcio como pool. Y entonces, nuestro cuerpo nada más mantiene el calcio con lo que entra y con lo que sale. Y el hueso se quedó ahí. Y el hueso puede estarse recambiando, más no absorber más calcio. Y tenemos que entre 27 y 30 años, como hemos visto, se alcanza la masa temporal. La curva negra nos dice cómo se ve de una forma natural el calcio. Más o menos a los 45 años de edad, en las mujeres mexicanas ya tienen osteopenia. Todo lo que sea negativo hacia arriba, o sea, es decir, menos 1.0, menos 2.5 se consideran pérdidas. Tenemos pérdidas rápidas, como la escala en verde, y tenemos pérdidas muy aceleradas, como la escala en morado. ¿Por qué la escala en morado no alcanzó su masa ósea y perdió muy rápido? Fue la epidemia que tuvimos de las niñas Barbies, que no se alimentaban. Por lo tanto, vomitonas, no alcanzaban su pool de calcio. O aquellos con mala nutrición o con otras enfermedades. Por lo tanto, esta gráfica nos enseña que todo ser humano empezamos el tratamiento de la osteopenia y la osteoporosis desde la infancia y adolescencia. Cuando tenemos que asegurar que el pool de calcio de esa persona sea el óptimo para que su pérdida sea la adecuada. También nos dice en nuestra gráfica, en nuestras mujeres mexicanas, que toda mujer mayor de 75, 80 años de edad en nuestro país va a estar osteoporótica por pura edad, no porque esté enferma, ¿eh? Pero ¿qué es lo que debemos de tratar? La osteopenia y la osteoporosis, pues definitivamente la osteoporosis, pero debemos de empezar por la osteopenia, porque es como la pirámide. Por cada osteoporótica, abajo hay 100 o 200 mujeres osteopénicas que debemos de tratar y también hombres como tal. ¿Cómo se mantiene el calcio en el hueso? Por un proceso que llamamos remodelado óseo. La formación de hueso nuevo es a través de los osteoblastos y la liberación de calcio de ese pool gigantesco del hueso es a través de los osteoclastos. Los osteoclastos son macrófagos que vienen de la línea fagocítica mononuclear, que cuando el hueso, a través de su mecanostato y la sangre, le avisa al sistema hay calcio iónico bajo, se desata ese fenómeno a través de la paratormona para que los osteoclastos vayan, liberen calcio del hueso y se restituyan la circulación sanguínea. Pero también se está formando hueso nuevo y se está recambiando hueso a través de esas lesiones diarias que le hacemos al tejido óseo. Si no existiera este cambio de remodelado óseo, nuestro hueso sería viejo muy rápido y no resistiría nada. De tal manera que nosotros diario estamos recambiando hueso, pero ese increíble sistema haversiano de circulación. En la imagen superior derecha vemos cómo el hueso tiene entradas de arterias, unas arterias paralelas a la diáfisis que luego hacen trabéculas horizontales como una escalera y hacen el sistema haversiano, que son los osteocitos con una arteria central, para asegurar la entrada y salida de calcio. Pero el hueso trabecular es diferente, son lagos de sangre, no hay este sistema arterial. Pero vean aquí abajo cómo tenemos un hueso normal, con sus paredes que son huecas fuertes, y cómo se empieza un hueso osteoporótico, se empieza a perder por dentro y el hueso se empieza a ensanchar. Por eso es por pruebas de fuerza, que en algunas personas mayores las manos, las rodillas se nos hacen anchas y gruesas. ¿Quién controla este concierto para mantener los constantes niveles de calcio en el plasma? La calcitonina y la paratormona. Si el calcio baja, la paratormona se libera el calcio del plasma y el riñón absorbe calcio. ¿Y qué pasa? La calcitonina aumenta el depósito de calcio en el hueso. Si se han de acordar, uno de los primeros tratamientos formales de la osteoporosis, aparte de la tibolona y los estrógenos, fue la calcitonina sintética de salmón, tratando de emular esta vía vital. El recambio óseo. El hueso cortical se cambia de 3 a 6% por año y el hueso trabecular de 8 a 10% por año. Si calculamos que una persona vive 75 años, en tu vida vas a recambiar tu esqueleto de 6 a 7 veces completito por puro recambio, porque el cuerpo reemplaza ese hueso viejo, ese hueso que tiene lesiones por hueso nuevo, independientemente del que está liberando la circulación sanguínea. ¿Dónde actúa más la resorción? Resorción es el término donde se libera el calcio, pues en el hueso trabecular, porque ya recordamos no es hueso duro, es esponjoso a nivel trabecular. ¿Y dónde actúa más? En las vértebras, en las trabéculas horizontales. Es por eso que la cadera y las vértebras son las más propensas a fracturas por compresión en la gente mayor, porque se empieza a perder su sistema trabecular.
Es decir, como ya no absorbe calcio de restitución, el cuerpo tiene que sacar calcio del lugar donde lo necesita, pues se va al tejido óseo, lo empieza a debilitar y empiezan las fracturas por cualquier trauma o por estas situaciones. ¿Cómo diagnosticamos osteoporosis? Pérdida de la estatura, cifosis, fractura con trauma mínimo, dolor de espalda agudo crónico. Podemos hacer mediciones con densidad mineral ósea, radiología de la columna o morfometría, que algunas pruebas de laboratorio no lo pueden garantizar. Nos enseñaron esto que hasta hoy en día tenemos, la DMO, una densitometría ósea, donde todo lo que es negativo ya se perdió. En amarillo la osteopenia, en rojo la osteoporosis y si positivo densidad normal del hueso. Es decir, cualquier medición que en osteopenia te diga que está en negativo, ya tienes osteopenia. 2.5 en adelante tienes osteoporosis. Ustedes que han pedido densitometría se dan cuenta cómo viene la medición, ¿verdad? Calculadas una población mexicana, porque cada continente tiene su cálculo, es un cálculo estadístico, porque recordemos que la DMO mide gramo por centímetro cuadrado de calcio a través de un rayo X de fotón único. No mide la calidad del hueso, no mide la trabeculación, por eso ha sido un poquito inexacta hasta hoy en día. Y hay sistemas novedosos. El TBS, Trabecular Bone System, es algo más específico que mide trabeculación. Más sin embargo, aún es muy caro para la población. Se han de acordar que la densitometría salió costando en el inicio 3,000, 4,000 pesos. Hoy en día cuesta 500, 600 pesos y ya está más al alcance de la población. Y la guía de práctica clínica de la referencia rápida nos dice qué es lo que tenemos que tomar. Este es el análisis óseo. Sí tenemos en cualquier lugar por lo menos una radiografía lateral de columna, una densitometría, una química ósea, una resonancia nuclear, un ataque en 3 y un gamagrama óseo. Es lo que tenemos en día para ver esa calidad de hueso. Esto es lo más que tenemos a la mano, una lateral de columna. Claro, torácica. Claro que pues si tenemos la de la izquierda, esa calidad que pues por desgracia a veces llega a nuestras manos, a veces no se puede ver. Pero si lo vemos en una tomografía comparada al ladito, podemos ver cómo esa vértebra torácica está comprimida de arriba abajo la cuarta. Vean cómo está comprimida, es una fractura por compresión. Y en el esqueleto dibujado vemos cómo empezamos a perder estatura. Hay veces que duele, hay veces que no duele, según el número de compresión. Es la primera fractura osteoporótica reconocida. Las demás son por trauma directo, caída, las fracturas de muñeca, de cadera y demás. Y tenemos el FRAX. Si ustedes se meten a una computadora y le ponen FRAX, tienen que ver que salga la banderita de nuestro país, porque ahí tiene el cálculo en nuestra población. El FRAX es un simple sistema donde tú vas metiendo datos y te da un porcentaje de riesgo de poderte fracturar. No necesita densitometría ósea. Y si tú le metes densitometría ósea, es más exacto el cálculo. Lo único que te va a decir es a quién le das tratamiento, a quién. La MON, la Asociación Mexicana de Metabolismo Mineral y Óseo, lanzó sus guías. Échenle una mirada, donde dice a quién hay que tratar. A un paciente con un T-score menos 2.5 con una lumbar y fémur, y pacientes con fractura clínica o radiográfica a nivel vertebral o fémur dependiente del T-score. O sea, puedes tener un T-score normal y no tener una fractura, ¿eh? Es por eso que tiene muchas falsas positivas el T-score. Basados en el FRAX, esto es un porcentaje de 3 a 20% de riesgo, tienes que darle tratamiento. Pero si nos vamos más atrás como médicos preventivos que somos, ¿qué tenemos que hacer? Asegurar que nuestro paciente tenga su pool de calcio toda la vida desde niños. Y recordemos el metabolismo de cómo entra el calcio y la vitamina D, ¿no? Si la vitamina D se activa, es el transportador de excelencia de calcio. Por eso es que en las escuelas hace muchos años pusieron protectores del sol, porque se recomendó que se asolearan 20 minutos al día, hasta que los dermatólogos gritaron, les va a dar cáncer, bueno, a través de un techo. ¿Qué necesitamos? La luz ultravioleta, no el calor. Calcio hoy debemos asegurar de 1,000 a 1,200 miligramos por día, vitamina D de 800 a 1,000, aunque ha habido muchas variaciones dependiendo su efecto que queramos a través inmunitario de calcio, y hacer ejercicio como tal. Hoy nada más tenemos dos tipos de tratamientos, terapia antirresortiva y terapia anabólica. Anabólica te forma hueso nuevo y el único que existe es teriparatide. El denosumab, el relato de estroncio no son osteoformadores, son antirresortivos. ¿Qué es antirresortivo? Que aquí los ven todos, siendo el último el ácido zoledrónico, hacen que no se active el osteoclasto. Dejan que salga el calcio del hueso, lo tapan. Pero si tú no le das calcio tomado, puede ser algunos problemitas. Todas las terapias tienen que llevar calcio y vitamina D en términos prácticos. Y entramos en la osteosarcopenia. Después encontramos que tenemos que estudiarlas juntas, no por separados. La osteosarcopenia se define con una sarcopenia establecida y
una osteopenia establecida. Un test de score de una desviación estándar y tiene sarcopenia, ya tenemos osteosarcopenia o sarcosteoporosis en nuestro paciente. Entonces, juntas es un desastre metabólico. ¿Por qué? Porque cuando se estudió la pura osteoporosis, al año sabemos que muere el 9% con fracturas de cadera, pero con osteosarcopenia se elevó la mortalidad hasta el 15.1%. Este concierto a las dos situaciones empeora a nuestro paciente. ¿Qué tenemos que estudiar? La unidad hueso-músculo. Ahora sabemos perfectamente bien que el hueso y el músculo son primos hermanos. Las propiedades del hueso, tales como masa, tamaño, forma y arquitectura, se encuentran influenciadas por la fuerza muscular, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, la calidad del hueso está afectada por la función del músculo. Por eso es que muchos niños o adultos que les dan denervaciones por lesiones medulares, la polio en su momento, pues dio huesos osteoporóticos. ¿Qué es la masa muscular normotrófica? El estímulo mecánico sobre el hueso estimula las unidades bone, que son de remodelado óseo, y conserva la masa ósea. ¿Qué pasa si tú dejas de hacer ejercicio en la sarcopenia o ya no quieres? Entras en un módulo de desuso y entras en una pérdida de masa ósea acelerada. ¿Quién lo comprobó? Frost. Este esquema, que es el mecanostato de Frost, nos dice cómo todo se va uniendo para que la resistencia ósea y la arquitectura y masa ósea esté bien, para que las señales activen osteoblastos, desactiven osteoclastos a través de la marcha y la fuerza. ¿Qué tengo que asegurar? Que haga ejercicio, que mi paciente no esté tirado. Y esas modernas publicaciones nos demuestran la interacción de hueso y músculo directo, y en medio se cuela el tejido adiposo. Hoy sabemos perfectamente bien que los procesos inflamatorios es lo que más va a alterar el proceso de envejecimiento. Se desatan en la senescencia celular. Pues hoy tenemos mioquinas, que son interleucinas, principalmente las 6, osteoquinas, que los produce el hueso, tenoquinas, y tenemos adiposinas. Entonces, este conjunto de envejecimiento osteomuscular tendinoso también va a contribuir al proceso inflamatorio óseo. ¿Qué tienen factor común sarcopenia y osteopenia? Baja vitamina D asociada a PTH alta, bajos niveles de hormonas anabólicas en hombres, menopausia en mujeres, uso de corticosteroides, malnutrición, fragilidad, la diabetes porque trae todo eso y otras enfermedades muy severas, renales también. ¿Qué efecto inflamatorio? Hemos encontrado marcadores de inflamación asociados al síndrome de fragilidad con interleucina 6. O sea, el paciente que se hace frágil muy rápido tiene interleucina 6 muy elevada. Eso se ha medido y esto nos dice que se asocia a la sarcopenia y los hace susceptibles de infecciones como tal. Se relaciona con la edad, pérdida progresiva de masa y tejido, inactividad física y pobre nutrición acelera ambas condiciones. Infiltración grasa de músculo y hueso, altos niveles de citocinas inflamatorias, principalmente las 6. ¿Por qué están hermanados todos estos tejidos? Porque si tenemos la célula totipotencial, esta célula se convierte en fibroblastos, en célula osteoprogenitora que va a dar mioblastos, controblastos, osteoblastos y adipocitos. Pues si vienen de la misma célula, pues evidentemente comparten el mismo camino, tanto de estímulo como de decadencia. Han hecho muchos cuadros hoy en día que se conocen. Se dan cuenta, todo va a lo mismo. De un lado la sarcopenia, del otro lado la osteoporosis, y si todo esto lo reviertes a una buena masa ósea, una buena masa muscular, pues vas a poder que tu paciente tenga menos de déficit regulatorio. Claro que no le vas a decir al paciente que lo vas a rejuvenecer, ¿verdad? No vas a entrar en ese mito que tiene mucho anuncio, donde sacan ancianitos en la tele agarrándose la cadera y caminando, le untan una cosa y se ponen hasta a bailar. También no hay que vender ilusiones. ¿Qué hacemos nosotros? Si yo veo que mi paciente tiene una osteopenia fuera de su edad, una sarcopenia fuera de su edad, que no corresponde al progreso natural del envejecimiento de la senescencia, con mi tratamiento lo voy a nivelar. Voy a hacer que ese envejecimiento sea menos severo de lo que ya tiene. Y eso nos asegura hoy la industria farmacéutica con todo el arsenal que tenemos a la mano, principalmente los suplementos alimenticios. Esto, que se publicó en el 2015, hoy ya es una realidad. Estamos estudiando mioquinas, osteoquinas, condrocinas, adiposinas y tenoquinas para poder ver qué está ocurriendo bajo este proceso inflamatorio y cómo lo puedo detener. No revertir, habríamos de rejuvenecer, que es hoy en día imposible. Estamos entendiendo perfectamente bien cómo esas sarcopenia y osteopenia hoy en día están hermanadas. Por eso deben de estudiarse ya en conjunto, no por separado. No aventarle al ortopedista la osteoporosis, no aventarle al internista la sarcopenia o al geriatra
o rehabilitador físico. No, no, no. Somos un grupo multidisciplinario que tenemos que verlo en conjunto para poderlo desenredar y poderle un tratamiento adecuado. La clave, vean qué ocurre, qué va a pasar. Yo debo evitar que mi paciente con sarcopenia, si está producido por desnutrición, astenia y demás, me haga una espiral de fragilidad de malnutrición. ¿Por qué todo esto ocurre? ¿Qué pasa con la debilidad muscular? Dorsolumbalgia, osteopenia, osteoartritis, riesgo de caída y riesgo de fractura. Si mi músculo no funciona, el mecanismo de no se activa, el hueso deja de captar calcio, la articulación ya dañada deja de recuperarse, deja de mejorar su cartílago y vamos de caída. Yo le digo a mis pacientitos, somos como unas máquinas. Si me dejan arrumbada en la esquina con la lluvia, voy a oxidar y ya no me voy a parar. ¿Qué tengo que hacer? Pararme, moverme, asolearle, comer bien y hacer ejercicio. Dice el paciente, pero ¿a poco va a hacer ejercicio a mi edad? Caminar es suficiente. Y hay hoy procesos muy interesantes para ejercicios. Aliados de un buen rehabilitador físico que tenga todo ese conocimiento actual, es la mejor opción que podemos hacer. Médicos, rehabilitadores, todos juntos como tal. Y entonces el manejo nutricional tenemos que asegurar un trash preventivo, que la unidad músculo-hueso estén alimentadas, estén tratadas, proteínas, nutrirlos, evitar la pérdida de hueso a través del músculo, músculo a través del hueso, y dar nutrientes con propiedades biológicas específicas. No los vamos a aventar esas tiendas de las esquinas que les venden kilos de colágeno, kilos de calcio, que no es cierto, ¿no? Demos lo que está aprobado por nuestras instituciones como COFEPRIS. Cuando me preguntan cuáles son los mejores medicamentos, suplementos, vitaminas, vete al PLM y ve los que están autorizados como tal. Casi todos los suplementos son antiinflamatorios y antioxidantes. Pues hay que ver los que realmente tienen este target para poder darle a nuestros pacientes como tal. Y ahora ya está apareciendo este estudio que lo están viendo. La médula ósea se puede ver roja o se puede ver gris o blanca. ¿Qué nos está indicando? Que nuestro paciente está entrando en una oxidación grasa severa y se va a acelerar su proceso de envejecimiento. Así se los entregan y hoy estamos estudiando la lipoosteosarcopenia como tal. Ya se encontró que esos cambios de la grasa medular son terribles como procesos oxidantes y las adiposinas generadas van a ser tóxicas al osteoblasto y a los procesos de regeneración. Por lo tanto, el envejecimiento entonces es un proceso inflamatorio generalizado, volvemos a lo mismo, oxidante, senescente, epigenético, nutricio, falta de respuesta al estrés. La epigenética hoy en día nos ha enseñado que podemos ir moderando, cambiando hábitos únicamente a través de la alimentación y del ejercicio para poder tratar esto prematuramente. ¿Cuál es el target del tratamiento? Nuestros niños, adolescentes y los adultos. Porque empezamos con la osteosarcopenia, se empezó con osteoporosis y sarcopenia, como todo, ¿verdad? Como ya la enfermedad in situ, pero mejor hay que prevenirla. Y tenemos tres formas de envejecer: satisfactorio, ancianos sanos sin enfermedad ni discapacidad; envejecimiento patológico, anciano con enfermedad crónica progresiva y discapacitante; y envejecimiento anciano, ancianos con mayor o menor grado de fragilidad y vulnerabilidad, afectados por enfermedades crónicas con moderada repercusión. Evidentemente, satisfactorio difícilmente lo vamos a alcanzar por nuestro ritmo de vida. En nuestro país, nuestros ancianos trabajan. Tenemos más real el envejecimiento usual. El satisfactorio son los ancianitos que se nos mueren de edad, de más de 100 años, que hay por ahí en el centro y el sur de la República. El patológico es la espiral de fragilidad. ¿Cuál vamos a tratar? Que evitar el patológico y que sea más el usual o el satisfactorio, atendiendo desde un punto de vista de envejecimiento y llevarlo a sus niveles normales de pérdidas. Muchas gracias, colegas. Esperamos sus amables preguntas. Muchas gracias, doctor, por este tema tan interesante y sobre todo el dominio del mismo. Muchísimas gracias. Como usted bien comenta, este tema es muy importante para prever, ¿no?, ciertas generaciones, pero también si ya tenemos una edad en la cual tenemos que hacernos un chequeo por estas deficiencias, es importante justamente tener una atención profesional como usted ha mencionado. Muchísimas gracias y vamos a dar lectura a algunos de los comentarios. Le comento que tenemos personas que se unieron de varios estados, desde Guadalajara, de Tabasco, de Morelia, de la Ciudad de México, de algunos hospitales de Ciudad de México, que nos mandan su mensajito y comparten algunos comentarios donde comentan que un buen dominio del tema, un excelente tema.
Y tenemos aquí un comentario. Dice Ana Cortés, buenas tardes. ¿A qué edad es adecuado suplementar con colágeno y qué colágeno o tipo es ideal? La vitamina D, ¿a qué edad se puede iniciar? Y lo felicita y agradece por su excelente ponencia. Adelante, doctor. Definitivamente la colágena cuando sea necesaria. Preventivamente, cuando empezamos con envejecimiento, según las teorías, después de los 35 años, 37 de edad. Pero si tengo una patología que sea que de consumo, que me esté afectando mi sistema musculoesquelético, lo puedo dar antes. Y nada más existen dos colágenos, el hidrolizado y el no hidrolizado. ¿Cuál es la diferencia? Que el hidrolizado está partido por un proceso químico de calor y está en forma de péptidos. Y el colágeno entero conserva su epítope. La pregunta, ¿para qué la quiero? Cuando nosotros envejecemos, nuestros sistemas, si recordamos las articulaciones, están al vacío y están ausentes del contacto del sistema fagocítico mononuclear. Por lo tanto, el sistema inmune no ha reconocido lo que tenemos adentro. Hasta que se daña, envejece, como se liberan procesos inflamatorios, el cuerpo reconoce que tenemos cartílago. Por eso es que en pacientes que empiezan los procesos osteoartróticos ya en forma, que empiezan con dolor en una rodilla, una cadera, a los años de repente va a decir, doctor, ya me duelen todos los huesos, y yo sé si cuándo va a llover. ¿Por qué? Porque el sistema está atacando todo el cartílago como tal, principalmente colágena. Si yo quiero regular el ataque colagénico, doy colágena no hidrolizada, colágena entera, para que nuestro cuerpo reconozca de nuevo esa colágena porque está entera, conserva su epítope, donde tiene su reacción antigénica. Pero si quiero dar colágena como alimento, como parte de un suplemento simple, la hidrolizada funciona. Pero recordemos que la hidrolizada, que está partida, y sirve para la piel y para las situaciones de cosmética. No entra como tal al cartílago, ¿eh? También es un error pensar que esa colágena va a entrar al cartílago, ni la otra, ¿eh? Pero ayuda en proceso de reconocimiento colagénico. Pero si me preguntan desde cualquier punto cuál es la mejor, la entera. Muy bien, doctor. Gracias por sus comentarios. Tenemos otra duda. Buen día. Una pregunta, comenta Rolando. Un paciente que tuvo cáncer y recibió quimio y radio, ¿el desgaste de hueso es más rápido? Sí, mucho más rápido y dependiendo mucho del tiempo que estuvo postrado, porque definitivamente hoy la postración se descubrió desde que regresaron los primeros, gente que viajó al espacio, de todos los estudios que le hicieron, vieron que regresaban osteopénicos. Hoy sabemos a través del mecanostato de Frost que el reposo, la ingravidez es lo peor para un hueso para que se mantenga su ciclo de remodelado óseo. Y si un paciente pues lo tuve postrado y aparte lo que es sus entradas de calcio y vitamina D, definitivamente se va a hacer osteopénico osteoporosis. Muy bien, doctor. Y Rolando tiene una pregunta siguiendo el hilo de esta conversación. Dice, ¿qué medicamento se le puede dar o recetar a una persona que justo tuvo cáncer y recibió quimios y radios y tiene mucho dolor en rodilla y cadera? Actualmente nosotros nos manejamos por la escala de la OMS y el ascensor analgésico. Lo tenemos 0, 1, 2 y 3, dependiendo de mi intensidad de dolor y por escala visual análoga. Recordemos que del 1, básicos son AINES básicos. Del 2, AINES combinados con opioides. Y el 3 ya son opioides y a veces hasta medicina del dolor intervencionista. Yo básicamente utilizo combinaciones de diclofenaco con paracetamol, diclofenaco con algún otro AINE, tramadol con lisina. Hay muchas combinaciones que son muy buenas. Rara vez me voy a los opioides como tal, como los parches de buprenorfina, pero según la intensidad del dolor. Pero ya cuando estoy llegando a los parches de buprenorfina, pues ya me asocio con un médico del dolor. Muy bien, doctor. Comenta Ana Cortés, enfocado al colágeno con péptidos, ¿es mejor líquido o en polvo? El líquido es un poquito mejor porque aseguras más la biodisponibilidad, la absorción intestinal. Un poquito mejor, líquido. Muy bien, gracias, doctor. Comenta Silvia, si hay un mioma en una paratiroide con PTH fuera y se le hizo una ablación, ¿esto ayudará a que no continúe un efecto en osteoartrosis en las falanges distales de las manos? La osteoartrosis es un fenómeno degenerativo articular. La osteoporosis es igual. Cuando tenemos PTH muy alta, por tumores, alteraciones hipofisarias o paratiroideas,
Hay una resorción de calcio impresionante y se hacen osteopénicos y osteoporóticos muy rápido, pero por vías diferentes, muy diferentes. ¿Se puede acelerar una osteoartrosis? Sí. Y hoy en día debemos de concebir también otras enfermedades que debemos de estudiar juntas. La osteosarcopenia con la osteoartrosis en conjunto. Porque si mi paciente está osteosarcopénico, va a ser una osteoartrosis muy rápida y muy severa que va a salir de la edad que debería de tener el paciente. Si las estudio en conjunto y las trato en conjuntos, tengo mejor resultado. Muy bien, doctor. Por último, Ana Cortés comenta la vitamina D en niños con deficiencia, ¿a qué dosis se inicia y es combinada con K2? Se puede, bueno, en niños, casi la mayoría de los suplementos de vitamina D hay que manejarlos muy bien. ¿Por qué? Porque hay que ver primero cuál es la falla de la vitamina D. Y en niños y adultos está llegando al consenso que son lo que estamos viendo, asegurar por lo menos 5,000 unidades semanales, aunque depende mucho de por qué tiene la deficiencia. Y hay múltiples artículos estudiados, incluso hay veces que se meten en medicina basada en evidencias que no se ponen de acuerdo, ¿eh? Por lo menos se llegó al consenso durante la pandemia, la cantidad de vitamina D en adultos, ¿no? Por ahí van a ver vitaminas D que son 2,500 semanales, 5,000 en adultos y 100,000 unidades mensuales. Depende del efecto que quiera, transportador o inmunológico y transportador. Pero en niños depende de la deficiencia, ¿eh? Y depende de la medición que yo tenga. Y de dónde vino la vitaminosis. Muy bien, doctor. Nos llegó otra pregunta. René comenta, a un paciente con fractura de fémur y operado con colocación de material de osteosíntesis y osteopenia, ¿se le puede indicar colágeno y cartílago? Totalmente de acuerdo porque tiene más articulaciones y las demás van a sobreapoyar. Y si mi paciente ya tiene osteopenia, recuerden que hay osteopenia leve, moderada y severa. Si está al borde, si la densitometría dice osteopenia y la fractura fue en cadera, le voy a dar un osteoformador. Ya no le voy a dar un antirresortivo, le voy a dar tiriparatide para que se me forme hueso nuevo. Y eso viene bien especificado en las guías de la AMOM, en las guías de práctica clínica de AMOM. Muy bien, doctor. Le agradecemos mucho sus comentarios y responder a estas dudas. Tiene muchas felicitaciones de muchos estados de la República que nos acompañan el día de hoy, que extienden esta felicitación por el tema tan interesante que nos impartió. A nombre de Medical Expo agradecemos su participación y les invitamos a todos a que nos sigan en nuestra página de Medical Expo y que puedan registrarse a nuestra siguiente edición de Medical Expo. Les comentamos que el Colegio de Ortopedia y Traumatología nos ha acompañado con programas académicos anteriormente y nos va a seguir acompañando en nuestras próximas ediciones en Ciudad de México para que estén al pendientes del programa académico que podrán revisar con ellos. Gracias, doctor. No sé si para concluir quiera agregar algo, cerrar con algún comentario. Muchas gracias, compañeros, colegas. Eh, a finales de abril 27 empieza el Congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia en World Trade Center. Tenemos un día dedicados a médicos generales y no ortopedistas. Ojalá nos puedan acompañar. Y también pueden visitar nuestra página del colegio. Ahí para no especialistas en ortopedia. Pueden ver nuestras pláticas, nuestras ponencias. Tenemos reuniones casi cada semana. Y somos 13 capítulos de nuestro colegio donde pueden ver cualquiera de estos temas. Con todo gusto, les Gracias. doy mi correo es florentinholguin@hotmail.com, florentinholguin@hotmail.com para cualquier enlace que quieran hacer. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Florentino. Un gusto haber estado con usted. Y bueno, a nuestra audiencia nos despedimos, no sin antes invitarlos a que busquen el link en la mensajería que se les está indicando para que descarguen su constancia. Recuerden que esta solo se puede descargar mediante este link a los que estuvieron participando el día de hoy. Y tienen 24 horas para poder descargar su constancia de participación. Bueno, agradecemos su tiempo por seguirnos un día más en nuestros webinarios Medical Expo. Les recordamos que a las 11:30 tenemos un webinario enfocado a herramientas tecnológicas para una mejor práctica endodóntica para que nos acompañen. Muchísimas gracias a todos. Excelente fin de semana. Hasta la próxima. Buenos días.
En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad.